Buenos días, licenciado. Somos el grupo 1, turno mañana. Vamos a explicar lo que es EPP, uso y mantenimiento y almacenamiento de equipos de protección personal. Mi nombre es Erika Janet Apaza Colque. Bueno, los equipos de protección personal son aquellos elementos de uso individual que están destinados a dar protección al trabajador frente a riesgos que puedan afectar su integridad durante el desarrollo de sus labores, ¿no? Bueno, antecedentes. Desde los principios de la historia, el hombre ha venido sufriendo accidentes y desde la época primitiva, bueno, han tenido que construir lo que son los elementos de trabajo para el ejercicio de su oficio, como ser la agricultura, la pesca, caza, etcétera, ¿no? La conservación y pues la prevención de accidentes y enfermedades se ha practicado desde la antigüedad en cierto grado. Sabemos que desde la prehistoria el ser humano siempre ha tenido que protegerse de los riesgos y las adversidades del medio en el que habitaba. Bueno, también luego surgió lo que es Plinio, bueno, denominado como el Viejo. Este es un médico romano que a principios de nuestra era hizo referencia a algunos elementos de protección personal, bueno, a los peligros que podrían existir en el manejo del zinc y el azufre. Y ha propuesto lo que se puede denominar como el primer equipo de protección respiratorio, que estaba hecho, bueno, elaborado, ¿no?, con vejigas de animal, como se puede ver en la imagen, que se colocaba sobre la boca y la nariz para impedir la inhalación de los polvos. En la antigüedad, específicamente en las guerras disputadas entre naciones, utilizaban lo que son las armaduras, protegiendo lo que son sus órganos vitales. Estas armaduras también han sido consideradas como elementos de protección personal. Más tarde, con lo que es con la evolución industrial, que bueno, en Europa se tuvo mejoras sustanciales, ¿no?, en la vida de los trabajadores, pues debido a que se han incrementado accidentes y enfermedades laborales, ya que en 1871 el 50% de los trabajadores morían antes de los 20 años debido a esto, a accidentes y a las pésimas condiciones de trabajo. Bueno, siguiente, el objetivo general es promover el desarrollo de una cultura de prevención en seguridad y salud laboral, conociendo las características de los equipos de protección personal y su correcto uso en la cual permita gestionar los riesgos laborales con el fin de asegurar, ¿no?, la prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales. También tenemos lo que son los objetivos específicos. Esta podría ser seleccionar correctamente los EPPs con los factores de riesgo que están expuestos a los trabajadores, conocer los riesgos de, bueno, los diferentes tipos de protección personal, ¿no? Identificar aquellos factores de riesgo en su lugar de trabajo y, bueno, identificar los elementos de protección. También conocer lo que son los elementos necesarios para su adecuada selección y utilización de los equipos de protección. También ayudar en el entrenamiento, en el uso correcto de aquellos elementos de protección personal. Bueno, siguiente. También vamos a dar una pequeña definición, ya que los EPPs están conformadas por elementos. El elemento de protección personal son aquellos equipos de protección física que son adecuadas según la naturaleza del riesgo, ¿no? Los elementos de protección para los ojos son aquellos elementos como ser gafas, caretas, que los trabajadores usan cuando están expuestos a riesgos como reacciones de partículas, químicos, gases, vapores o rayos luminosos. También tenemos lo que es los elementos de protección para la cabeza, que esto generalmente se refiere aquí a, bueno, a los cascos de seguridad, ¿no?, que pueden utilizar los trabajadores en áreas en las cuales existe posibilidad de que haya una caída de objetos. Bueno, también tenemos lo que son, siguiente, los elementos de protección para los pies. Estos elementos son como botas o zapatos de seguridad que mayormente tienen una punta de acero, la cual existe para cualquier riesgo en cuanto a caídas, ¿no?, de objetos. También tenemos los elementos de protección para las manos,
Se refiere a aquellos guantes que deben utilizar los trabajadores cuando estén expuestos a esos riesgos como productos químicos, cortaduras, quemaduras o bueno, o estén expuestos a temperaturas extremas. También tenemos lo que son los elementos de protección para vías respiratorias, que son aquellos que protegen de aquellas sustancias químicas en el lugar de trabajo. También tenemos los elementos de protección de caída de alturas, que estos elementos protegen a los trabajadores de las caídas cuando trabajan a una altura de 1,50 metros del nivel del piso. También tenemos lo que es el riesgo residual. Se presenta cuando las medidas de control en el origen o riesgo o en el ambiente laboral son insuficientes para proteger al trabajador de los posibles riesgos que puedan existir en el ámbito laboral. A continuación, mi compañero. Bueno, continuando con la exposición de mi compañera, mi nombre es Juan Luis García Ricaldes. Yo les voy a hablar de lo que son los reglamentos EPPs en Bolivia. Podemos encontrar la resolución ministerial 527 del 2019. Explicaré de manera resumida las partes más importantes y relacionadas con nuestro tema. En el artículo 1 afirma que toda persona tiene derecho a tener un trabajo digno, lo cual incluye la seguridad industrial. En el artículo 2 habla de que las entidades públicas del Estado están en la obligación de dotar a sus trabajadores ropa de trabajo y equipos de protección personal adecuados, y estos deben ser de producción nacional. En el artículo 3 nos menciona, ¿no?, lo que son la dotación de ropa de trabajo y equipo de protección personal contra riesgos. En el artículo 5 tenemos lo que son los equipos de protección personal. Los empleadores pueden ser personas naturales o jurídicas. Deben dotar a sus trabajadores y trabajadoras de equipos de protección personal, los EPPs, de producción nacional, aplicando los siguientes lineamientos. Siguiente diapositiva, por favor. El primero dice que los EPPs contarán con algún tipo de certificación nacional. En caso de no existir alguna local, deberá cumplirse con lo que es la certificación reconocida. En el segundo nos dice que la dotación será personal, debe reponerse en caso de desgaste o deterioro. No puede alterar o improvisar el equipo, ya que se juega, ¿no?, con la vida de los trabajadores. Los siguientes puntos hablan sobre las protecciones que se debe de usar en cada parte del cuerpo, que se necesita según el trabajo que se está ejecutando, ¿no?, y el tipo de riesgo, como la ropa de trabajo en ambientes húmedos, ropa de alta visibilidad y trajes o equipos especiales cuando se necesite. Siguiente diapositiva, por favor. Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar, Decreto Ley 16998 del 2 de agosto de 1979. En esta ley se habla mucho de la calidad de vida laboral. Buscaron medios de motivación y la satisfacción de los trabajadores para lograr mantenerlos, lo que es en un ambiente seguro y agradable. Bolivia cuenta con una legislación específica sobre salud y seguridad en el trabajo. Esta ley es avanzada para su época y no ha logrado ser aplicada a cabalidad. Por este motivo, la seguridad y la salud en el trabajo es precaria, lo que es en Bolivia, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Hablaré de forma breve lo que son los puntos más relevantes. Lo que tenemos en el artículo 1 nos habla de lo que es la presente ley, que tiene por objeto, como primer punto, lo que es garantizar las condiciones adecuadas de salud e higiene y seguridad y bienestar en el trabajo. Como segundo punto, lograr un ambiente de trabajo desprovisto de riesgo para la salud psicofísica de los trabajadores. ¿Qué tratamos de decir con esto? Esto quiere decir que se quiere lograr lo que es un ambiente donde no haya ningún riesgo, ¿no? Y por último tenemos lo que es proteger a las personas y medio ambiente en general contra los riesgos que directa e indirectamente afectan lo que es a la salud, la seguridad y equilibrio ecológico. Siguiente diapositiva, por favor.
Resumiendo, en el artículo 3 se habla de lo que es la ley, se aplica a toda actividad que se ocupe uno o más trabajadores. En el artículo 6 nos menciona lo que es, que son obligaciones de los empleadores prever a los trabajadores de ropa y equipo de protección para todas las partes del cuerpo a realizar, ¿no? Y se deben realizar lo que es el mantenimiento adecuado de estos equipos. En el artículo 7 nos habla de lo que son las obligaciones de los trabajadores. Primero se debe examinar los lugares de trabajo y el equipo a utilizar para ver el estado, funcionamiento y detectar posibles riesgos. Como segundo punto se debe denunciar ante el Comité de Higiene, de Seguridad Ocupacional y Bienestar la falta de dotación de protección personal. En el artículo 5 nos habla de lo que son los organismos de inspección. La Dirección de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar será la encargada de garantizar el cumplimiento de las normas de la presente ley. En el artículo 30 hablamos de lo que son los comités mixtos. Toda empresa constituirá uno o más comités mixtos de higiene, seguridad ocupacional y bienestar, con el don de vigilar el cumplimiento de las medidas de prevención. En el artículo 371 nos dice lo que es la definición de ropa de trabajo. Son las prendas de vestir que además de ser una vestimenta son las más aptas para realizar determinados trabajos, por razón de su resistencia o ya sea el diseño. En el artículo 372 hablamos de lo que son más para ropa de trabajo. Se debe tomar en cuenta el diseño, la talla, el mantenimiento, la resistencia con el objetivo que no se convierta en riesgo. En el artículo 374 hablamos de lo que es la definición de equipo de protección nacional, personal, elementos que se pueden añadir, sustituir o la ropa cuyo trabajo es la función estrictamente de protección a la persona contra uno o más riesgos dependiendo, ¿no? al trabajo que esté realizando. En el artículo 375 hablaremos de lo que es la obligatoriedad. Es obligatorio el uso de los EPPs cuando se ha verificado la existencia, ¿no? de riesgos permanentes. En el artículo 377 en adelante se habla de lo que es la protección de cada miembro del cuerpo comprometido, ¿no? Estos podrían ser lo que es la cabeza, los ojos, las manos, etc. Bueno, que mis compañeros van a ir desarrollando más adelante. Va a continuar mi compañero con exposición. Bueno, con la exposición. Mi nombre es Jorge Barachi. Ahora vamos a hablar sobre cómo crear un programa EPP. Esto consiste en una serie de pasos. El primer paso es realizar una encuesta del lugar de trabajo. En aquí lo que debemos localizar son los peligros y los riesgos que puedan existir en la misma. Y de esa manera poder establecer controles en el lugar de trabajo. En esta encuesta de trabajo debemos tocar o más bien observar 3 puntos muy importantes. El primero es inspeccionar el sitio. Debemos ver el lugar en donde se está realizando el trabajo. Por ejemplo, si hay cables sueltos, ¿no? Que sería un peligro o un riesgo para los trabajadores, ¿no? Y como segundo punto, examinar todos los materiales. En aquí debemos hacer una lista de todos los materiales que son manipulados por los trabajadores. Por ejemplo, hay productos químicos que requieran el uso de respiradores. Y como tercer punto, debemos observar a los empleados. Debemos ver cómo están manipulando los empleados los equipos de protección, si lo están haciendo de manera correcta o de manera incorrecta, ¿no? Porque esto puede traer muchos peligros y riesgos o accidentes futuros a los mismos trabajadores. Entonces, en la encuesta de trabajo debemos verificar esos 3 puntos. Como siguiente paso para crear el programa, debemos seleccionar los controles adecuados. En aquí debemos introducir el control de precontacto y el control del punto de contacto. El objetivo del control del precontacto es poder evitar que los trabajadores lleguen al peligro.
y viceversa. Y el objetivo del control de contacto, del punto de contacto, es evitar o mitigar que el daño causado cuando un trabajador hace contacto ya con el peligro. Debemos tomar en cuenta que el control del punto de contacto siempre se va a establecer cuando el control de precontacto no es adecuado. O también podemos tomar en cuenta que se va a introducir el control del punto de contacto cuando el control del precontacto no es adecuado, que también se puede o se quiere añadir una seguridad adicional a lo que ya se tiene. Como siguiente punto para poder crear el programa EPP, debemos seleccionar el equipo de protección. No debemos tener en cuenta, por ejemplo, los riesgos posibles que puedan haber en un futuro. Debemos ver las condiciones de trabajo, las partes del cuerpo, por ejemplo, que lo vamos a tocar en el siguiente punto, ¿no? Aquí, por ejemplo, debemos ver un ejemplo. Vamos a tomar de un equipo de protección los cascos, por ejemplo. Si vemos que en el lugar de trabajo caen residuos, entonces el equipo de protección adecuado serían los cascos, porque de ninguna manera se va a poder evitar que los residuos caigan. Entonces, lo que se debe implementar son unos cascos que sean duros y obviamente de buena calidad. En el siguiente punto debemos ver el tema de los ajustes de los equipos de protección. Este punto es muy importante porque si no encontramos un equipo de protección que sea de la talla de los trabajadores, si el equipo de protección es muy grande, va a hacer que los trabajadores cuando realicen su función no lo hagan de una manera productiva, sino que sea de manera muy improductiva, se sientan incómodos y demás. Por el otro lado, si es que el equipo de protección es muy pequeño para la talla de los trabajadores, esto va a provocar que simplemente el trabajador no use el equipo de protección, lo que provocaría un peligro mayor aún, futuros accidentes y demás. Entonces lo que se debe hacer en este punto es tomar las tallas de los trabajadores. En realidad lo que se hace es hacer un cruce de tablas, de tallas de todos los trabajadores, y eso se debe enviar a los fabricantes de equipo de protección. Ellos tienen tallas estándar y ellos nos van a poder facilitar esas tallas, ¿no? Para que sean de acuerdo a las tallas de los trabajadores y de esa manera los trabajadores puedan utilizar el equipo de protección. Como siguiente punto tenemos el tema, lo que es la capacitación. Aquí, por ejemplo, debemos cubrir 3 preguntas importantes. El primero es ¿para qué es el equipo de protección? Aquí los trabajadores deben tener muy en cuenta para qué sirve el equipo de protección. El trabajador no debe tomarlo como algo obligatorio, como algo que se les da. Más al contrario, debe verlo como algo necesario para poder realizar su trabajo. También, de otra manera, no van a poder entender el objetivo para poder usarlos. Debemos explicar la función específica de cada equipo de protección. Como segunda pregunta, debemos ver cómo y cuándo usar el equipo de protección. En el cómo usarlo, lo que primero debemos hacer es enseñarles, ¿no? a cómo ponerse, cómo usarlo el equipo de protección, y como segundo paso debemos darles el equipo de protección y ver cómo ellos lo están haciendo, cómo lo están usando, una tipo prueba más o menos. Y también enseñarles en qué momento se utiliza el equipo de protección. Un casco nos puede servir para muchas situaciones, un lente, unos guantes, unas botas, nos pueden servir para diferentes situaciones. Entonces se les debe indicar eso a todos los trabajadores en la capacitación. Y como tercer punto debemos ver cómo detectar problemas. Es muy importante que cada equipo de protección esté en una condición adecuada para poder usar. Entonces, en la capacitación se les debe mostrar e indicar a los trabajadores cuando un equipo ya está dañado, ¿no? Si el equipo se puede reparar o el equipo tiene que ser reemplazado. Entonces, se les debe enseñar todo eso a los trabajadores para que no estén usando equipos dañados o equipos que prácticamente ya no sirvan, ¿no? Y a un futuro provoquen mayores accidentes y demás. Y bueno, como
añadiendo a lo que vimos en el tema del programa, de la creación del programa, lo que debemos hacer es realizar auditorías. Es muy importante esto. ¿Por qué? Porque ahí vamos a poder ver si nuestro programa que hemos implantado está siendo efectivo. Una manera de poder controlar esto es poder ver la cantidad de accidentes, de incidentes que ha habido en el transcurso del tiempo, ¿no? Si es que los accidentes y demás han aumentado, quiere decir que el programa no está siendo eficaz. Y por el contrario, si es que han reducido, entonces es porque el programa sí está siendo eficaz, ¿no? Al siguiente punto, vamos a hablar sobre cómo seleccionar un EPP. Entonces, aquí igual nos vamos a tomar 3 preguntas. ¿Cuánto debe durar una pieza de EPP? Lamentablemente no se puede dar un tiempo así fijo, porque va a depender mucho de la procedencia del equipo. Va a depender mucho de con cuánta frecuencia se utiliza el producto, va a depender de la calidad y demás. Entonces no se puede dar lamentablemente un tiempo fijo, pero lo que sí nos puede ayudar a responder esta pregunta es ver el tema del fabricante, ¿no? El fabricante, por ejemplo, en los cascos suelen poner una etiqueta donde ponen el tiempo de vida útil del casco, un tiempo estándar más o menos. Entonces eso nos va a dar un parámetro de más o menos cuánto tiempo podría llegar a durar un casco. Y lo segundo que podríamos hacer para responder a esta pregunta es poder preguntarle a colegas que trabajan en el mismo rubro y ver, ¿no?, qué equipos son los que ellos utilizan, qué marcas y demás, para que nos pueda dar un parámetro del tiempo de vida útil de lo que es el equipo de protección. La segunda pregunta es ¿cuándo se sabe que debe ser reemplazada? Entonces aquí debemos tomar 3 puntos importantes. Conectando con la anterior pregunta, que es similar, debemos ver la información del fabricante. Como se decía anteriormente, debemos ver lo que el fabricante pone en las etiquetas. Normalmente siempre ponen un tiempo estándar de vida útil del equipo. Lo segundo es el daño. Cuando ciertas piezas del equipo de protección sufren accidentes, necesitan ser reemplazadas. Entonces, sí o sí tenemos que reemplazarlas cuando prácticamente estos se han dañado. Y lo último que debemos hacer es inspeccionar constantemente. Durante cierto tiempo se debe inspeccionar los equipos de protección, no realizar una prueba. Por un proceso de prueba tienen que pasar los equipos y si es que pasa la prueba, entonces va a continuar siendo usada. Por el contrario, debe ser reparada o debe ser reemplazada el equipo de protección. Y como última pregunta, debemos preguntarnos cómo se sabe si una pieza específica se ajusta adecuadamente. Anteriormente ya se hablaba que lo que se debe hacer, lo primero, es tomar la talla de los trabajadores, ¿no? Los fabricantes que ofrecen estos equipos tienen tallas estándar para ciertos tamaños y demás. Entonces debemos tomar como primer punto las tallas de los trabajadores y hacer referencias cruzadas de los datos que se han recabado. Esto nos va a permitir comprar y distribuir un equipo de protección adecuado, ¿no?, que se ajuste a los trabajadores. Y de esta manera, como se decía anteriormente, los trabajadores van a poder usarlo de manera eficaz, ¿no? Eso. Y bueno, voy a dar lugar a mi compañero para que pueda continuar con la exposición. Gracias. Bueno, continuando con la exposición, mi nombre es Pedro Diego Rodríguez Alarcón. Yo les voy a hablar los elementos que conforman los equipos de protección personal. Prácticamente los equipos de protección personal están formados por implementos para ser utilizados por los trabajadores o sea, también las personas que los requieran de forma individual. Por lo tanto, estos equipos están diseñados para diferentes partes del cuerpo y pueden ser ampliamente clasificados. En este sentido es necesario establecer un programa, como ya mi compañero justamente los decía anteriormente, donde se establezcan, ¿no?, su uso, manejo y mantenimiento de los mismos.
Una clasificación básica y general de estos se puede dar de la siguiente manera, con la protección del cráneo, protección de ojos y cara, como también lo venía ya diciendo mi compañera, la protección de oídos, protección de las vías respiratorias, lo que son la protección de las manos y brazos, protección de piernas y pies, aquellos cinturones de seguridad para trabajos en altura, ropa exclusivamente protectora y aquellos EPPs que implican lo que es alta visibilidad, ¿no? Siguiente, por favor. En lo que respecta a lo que es la protección del cráneo, estos son elementos que cubren totalmente la cabeza de la persona, protegiéndolo contra los efectos de golpes, sustancias químicas e incluso riesgos eléctricos, así como también riesgos térmicos que puede existir en el lugar que se desempeña, ¿no?, la persona. Uno de estos elementos es lo que es el casco de seguridad, ¿no? Los materiales empleados en la fabricación de estos elementos deben ser resistentes al agua, al aceite, a los ácidos, también a fuegos y a los malos conductores de electricidad. En estos materiales se fabrican los cascos de seguridad. Entre estos elementos con los que se fabrican los cascos de seguridad se tienen aquí los plásticos melaminados, moldeados en altas presiones, fibras de vidrio impregnadas de resinas, aleación de aluminio, también aquellos cascos que son de materiales de plásticos de alta resistencia al paso de lo que es la corriente eléctrica. Las partes que constituye un casco prácticamente son lo que es la suspensión interna y la carcasa. En cuanto a la suspensión interna, es una especie de arnés interior que sirve para la sustentación de la carcasa y dentro del cual se acomoda la cabeza de la persona. El otro elemento sería lo que es la carcasa mismo, que es la parte externa del casco. Cubre la cabeza y va unida a la suspensión mediante sistema de remaches o acuñaduras internas. Ahí, como se ve en la imagen, tenemos otras partes complementarias como ser la visera en la base del casco, una base de la nuca que igual tiene la parte del arnés, y lo que es el casquete, ¿no?, lo que les decía, la carcasa. Prácticamente el objetivo del casco vendría a ser lo que es la protección de los trabajadores, ¿no?, valga la redundancia, resistente a impactos o perforaciones por caídas de objetos en la cabeza y también con aquellos riesgos asociados en trabajar en ambientes energizados. En relación a su uso, siempre se debe utilizar con la suspensión bien ajustada en la parte superior de la cabeza y con el sujetador debajo de la barbilla, esto en la parte del mentón, ¿no?, para evitar que el casco se caiga. La suspensión o el arnés que les decía debe estar debidamente asegurada. No se debe colocar objetos entre la suspensión y el casco o entre la suspensión y la cabeza de la persona o el trabajador, ¿no? Tal vez exceptuando en aquellas situaciones cuando se usa alguna capucha de protección solar. En cuanto a la conservación y al cuidado que se le da a los cascos de seguridad, se debe evitar caídas accidentales para no deformar su estructura y comprometer sus características de protección. Todos los componentes que les mencionaba, tanto el casco como la suspensión y el barbiquejo, deben inspeccionarse visualmente antes de su uso. Esto es prácticamente para todos estos equipos de protección personal, ¿no? Cualquier casco de seguridad que requiera un reemplazo total o parcial y se encuentre dañado o defectuoso, deberá ser retirado hasta que su condición y uso sea la adecuada para el trabajador. No se debe utilizar pinturas, disolventes, productos químicos, gasolina o sustancias similares para limpiar el casco, ya que estas sustancias pueden destruir la resistencia al impacto y otras propiedades prácticamente que tiene el casco, ¿no? En cuanto a la frecuencia de cambio, debe reemplazarse siempre que haya grietas, perforaciones, alguna deformación o algún otro daño que se haya suscitado, ¿no? O por desgaste mismo de lo que es el casco en lo que es la subida útil, ¿no?
En cuanto a su clasificación, siguiente por favor. En cuanto a su clasificación, una de la manera en que se los clasifica a los cascos de seguridad es según la norma americana, ANSI diagonal ICEA, que clasifica los cascos según el tipo de impacto y la clase eléctrica. En cuanto al tipo de impactos, pueden ser de tipo 1 y de tipo 2. De tipo 1 son aquellos cascos de protección contra impactos resultado de un golpe únicamente en la cabeza, en la parte superior del casco. Aquellos de tipo 2 son aquellos cascos de protección contra impactos resultado de un golpe, pero en los laterales, ¿no? En la parte lateral de los cascos, ¿no? También se tiene lo que es la división de los cascos por la clase eléctrica. La clase G son de tipo general, son aquellos cascos fabricados para producir un riesgo de contacto con conductores eléctricos de baja tensión. Esto sí, esta es la característica, que es de baja tensión, en cuyo tipo de cascos las muestras de ensayo que se toman son de 2200 voltios. Otra clasificación de este tipo serían lo que son de clase E eléctrico, que son aquellos cascos fabricados para reducir el riesgo de contacto con conductores eléctricos de alto voltaje. Las muestras de ensayo para estos son probados a 20.000 voltios. Y la clase C, que son aquellos cascos que no ofrecen protección contra descargas eléctricas. Siguiente, por favor. Protectores de ojos y cara. Bueno, prácticamente la cara y los ojos de los trabajadores pueden estar expuestos a partículas procedentes tanto de su puesto de trabajo o de otro ajeno. Estos pueden ser radiaciones, golpes débiles, salpicaduras químicas, metales calientes y polvo. En este sentido se tienen lo que son las gafas de seguridad, que tienen como objetivo la protección de los ojos contra los rayos de luz intensa e impacto de las partículas provenientes del medio en que se encuentra el usuario. En cuanto a su uso, cada trabajador, según las características del lugar donde se desempeña, debe tener gafas de seguridad para su protección con lentes apropiados a los riesgos específicos de la actividad, donde deben ajustarse adecuadamente a la cara del usuario para evitar dejar huecos que podrían permitir la entrada de algún elemento extraño. Se los puede clasificar tomando en cuenta la gran variedad que existe y la calidad de estos, tomando en cuenta también la diversidad de condiciones de trabajo, los peligros existentes para los ojos y de acuerdo al tipo de protección que deben proporcionar, ¿no? Considerando que se tienen aquellas gafas contra la proyección de partículas, se puede decir que para trabajos manuales como cincelar o trabajos de carpintería, se requieren anteojos de protección, no se requieren anteojos o gafas de protección lateral, pero cuando se necesita dar a los ojos una protección contra partículas que saltan de cualquier otra dirección, cuando existe este riesgo prácticamente se debe recurrir a anteojos con laterales anteojeras, como se puede ver en la imagen, ¿no? Siguiente, por favor. Otro tipo es aquellas gafas que son brindan una protección contra líquidos, humos, vapores y gases. Estos anteojos deben proporcionar un cierre hermético, evitando así el contacto con el líquido, humo o ya sea vapor o gas. Los materiales fabricados que se utilizan estos son diversos y se caracterizan porque sus diversos bordes van en contacto con la piel, o sea, bien ajustados en lo que es la piel, lo que le da la hermeticidad necesaria, pero habría un problema con estas gafas, ya que se tiene una posibilidad de que no se pueda ventilar, ¿no? Y puedan empañarse. Otro tipo de gafas sería contra las radiaciones. En muchas operaciones industriales se producen radiaciones que son perjudiciales para la vista. Estas radiaciones pues son
principalmente las infrarrojas y ultravioletas que generan en casi todos los cuerpos incandescentes, esto más que todo en focos de alta tensión, ¿no? Para proteger la vista de este efecto dañino de radiaciones se usan los lentes de composición y colores especiales que absorben en diversas proporciones estas radiaciones, ¿no? La composición y la intensidad de los colores de los lentes dependen de la operación en que se van a emplear y la cantidad de radiación que se produzca. Entonces también tenemos lo que es la protección de ojos y lo que es la protección de la cara al mismo tiempo, ¿no? Tenemos aquí lo que son las máscaras con lentes de protección. Estos equipos protegen al rostro y a los ojos, como les decía, están formados por una máscara provista de lentes para filtrar los rayos ultravioletas e infrarrojos, que mayormente se los debe utilizar, ¿no?, en lo que son las soldaduras o personas que están soldando. También tenemos lo que es los protectores faciales, netamente, aquellos equipos que permiten una protección contra proyección de partículas y otros cuerpos extraños. En su fabricación para este tipo de protectores faciales se puede utilizar plástico, como ya vimos, ¿no?, en esta crisis de la pandemia. También se puede utilizar un cristal templado o lo que es la pantalla que refleja de un cobertor de pantalla de reja metálica, es decir, de un material metálico. Para su uso, para su cuidado y mantenimiento de estos, se tienen las siguientes consideraciones. Se debe lavar periódicamente con agua y jabón suave. Para el secado se debe utilizar aire seco o un tejido blando, esto para no dañar lo que es el vidrio, ¿no?, del lente. Se debe almacenar preferentemente en bolsas protectoras. No se debe utilizar ningún tipo de compuesto químico para su limpieza, a no ser que se lo requiera, ¿no?, o el producto lo requiera o venga en sus especificaciones. Las gafas deben ser inspeccionadas visualmente antes de su uso, como les decía, para detectar posibles defectos, ¿no? Esto tal vez algunos perforaciones, arañazos o roturas o el mismo desgaste que haya sufrido el lente. No se deben utilizar las gafas que estén obviamente dañadas, ¿no?, como les decía, que tengan tal vez mucho desgaste, rajaduras. No se deben permitir que las gafas se dañen con el contacto con otras superficies. Hay veces los trabajadores o los empleados lo dejan, se quitan los lentes y lo dejan en lugares que no es apropiado, ¿no?, para el material que implica el lente. Entonces es propenso a que se pueda dañar o pueda sufrir algún tipo de desgaste. Las gafas preferiblemente deben ser empacadas en recipientes adecuados, fuera de fuentes de calor. El sitio debe estar libre de productos químicos, aceites, disolventes y luz solar, como les venía diciendo, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto a la protección de oídos, los protectores auditivos son aquellos equipos de protección individual de los oídos que reducen el ruido, ¿no?, obstaculizando su trayectoria desde la fuente de donde se origina hasta lo que es el canal auditivo. Debido a sus propiedades, la atenuación del sonido sirven para reducir la presión acústica de los conductos auditivos a fin de prevenir la aparición del daño o lesiones que son repentinas y no progresivas y que ocasionan consecuencias que pueden ser como aumento del ritmo cardíaco en la persona o el trabajador, la aceleración del ritmo respiratorio y aquello que vendría a ser tal vez la modificación al carácter o el comportamiento, ¿no? Dado el ruido fuerte puede ser muy molestoso y pues que estén cambiando de carácter. Entre los equipos de protección auditiva se tiene lo que es el protector auditivo tipo copa, que tiene unas características como si fuese un auricular, que brinda protección al sistema auditivo, donde el trabajador está expuesto a niveles de ruido por encima de los niveles establecidos y en lugares donde se requiera su uso. Prácticamente para su utilización se debe alinear a la altura del protector de acuerdo con el tamaño de la cabeza, de tal modo que el oído esté totalmente cubierto, ¿no? Debe ser utilizado constantemente a lo largo del trabajo para la protección de lo que es el trabajador, ¿no?
Para asegurar un confortable ajuste alrededor del oído, están cubiertos de material elástico. Ahí como se puede ver en la imagen, este tipo de protector está cubierto, actúa como un obturador o tapador y ayuda a amortiguar lo que son las vibraciones, ¿no? En tanto, para su uso y cuidado de estos equipos se recomienda que no se debe tener contacto con el alcohol, se debe guardar en una caja o en un lugar adecuado, libre de contacto con la suciedad. En el momento de lavar se lo debe hacer con agua cuando sea necesario, solo cuando sea necesario. Se debe almacenar en un bolso o caja. Esto tal vez siendo el producto que lo requiera, algunos productos tienen sus empaques específicos para mantenerlos y conservarlos. Cuando no se use, justamente no se deberá almacenar junto con otros productos químicos, ¿no? Esto dejarlos ahí, digamos, cuando el trabajador se los quita y ya dejarlo expuesto ante otros factores. El protector auditivo tipo tapón son una prenda de protección que se inserta en el canal auditivo externo para evitar dañar la capacidad de audición de quien nos lleva. Se usa en ambientes con ruidos muy fuertes para evitar que entre agua, así como también en caso de lo que es el viento o lo que es la arena. Para su uso, una vez, primeramente se deberá lo que es lavarse las manos, ¿no? Prácticamente porque va directo lo que es el oído. Agarrar de la parte superior y después colocarlo dentro de la oreja, desde la apertura de la inserción hasta el punto de atenuación correcta. Para su cuidado y mantenimiento de estos, al término de la jornada del trabajo o de la persona que lo haya utilizado, estos elementos deberán revisarse, sometiéndose a un aseo prolijo y tomando la precaución de guardarlos en sus estuches originales o en lugares destinados para ellos. Va a seguir mi compañero. Continuando con la exposición, mi nombre es Patricia Angie Sáenz Subirana y hablaré sobre la protección de las vías respiratorias. El objetivo es proteger a los trabajadores contra la contaminación del aire que respiran en el área de trabajo. En la clasificación tenemos el respirador purificador de aire. Este respirador impide que el aire contaminado ingrese al organismo del trabajador y este puede llegar a cubrir todo el rostro o solo la nariz y la boca. Existen dos tipos de purificadores de aire. Uno es el respirador con filtro para partículas y el otro es el respirador con filtro químico que protege contra los gases y los vapores tóxicos. Los respiradores con suministro de aire se utilizan cuando se trabaja en un ambiente contaminado y el respirador purificador no puede filtrar el aire, o tal vez cuando hay una falta de oxígeno, porque este respirador recibe aire a través de una tubería conectada a una fuente. Para los respiradores autónomos, este proporciona una protección completa en ambiente con gases tóxicos, ya que son equipos en los que el aire exhalado no se expulsa al exterior, sino que vuelve a entrar al mismo equipo para ser regenerado. Siguiente diapositiva, por favor. Ejemplos de respiradores y filtros según el riesgo. Tenemos los filtros para polvos, para los que trabajan en construcción, fábricas de pinturas. El filtro para polvo y nieblas y humos es más que todo para los que trabajan en fundiciones, trituraciones, soldaduras. El filtro para vapores orgánicos es para los que trabajan con solventes orgánicos o pintura a pistola. El filtro para gases ácidos es para trabajos con ácido o los que recargan las baterías. El filtro para amoníaco sirve para los que revelan fotografías. Y el respirador con línea de aire sirve más que todo para limpieza de desechos tóxicos. Para la inspección y mantención preventiva, siguiente diapositiva, por favor. Se debe hacer la revisión y limpieza periódica de todo el equipo y de las válvulas de inhalación. Se debe lavar continuamente las partes del caucho con agua tibia y jabón. Se tiene que hacer un cambio de los filtros mecánicos al notar dificultades.
se tiene que hacer también un cambio de las partes elásticas cuando estas ya no sujetan firmemente. Se debe conservar también en envases o envoltorios cerrados hasta su próximo uso. En la selección de equipos de protección respiratoria se debe considerar algunos aspectos a tomar en cuenta, como que no tiene que verse reducida la capacidad visual, auditiva o respiratoria. Debe ser cómodo y también del menor peso posible. No debe provocar irritaciones cutáneas y se debe tomar en cuenta los problemas médicos que podría tener la persona que lo vaya a utilizar. Siguiente diapositiva, por favor. Protección de manos y brazos. En este caso, los guantes. Su objetivo es proteger a las manos de la irritación de la piel o algunas alergias. Protege contra los riesgos de materiales calientes, cortantes y otros. En la pantalla se ven algunos materiales de los que están hechos los guantes, como por ejemplo los de malla de acero protegen frente a elementos cortantes manuales como cuchillos. El de lona protege de la mugre, tiene un agarre firme de materiales aceitosos, pueden manejar objetos ásperos, cortantes y resiste al calor. Entre los revestidos podemos decir que los de neopreno resisten a los ácidos, a la gasolina, al aceite, el alcohol o algunos ácidos cáusticos. El de vinilo es de una fabricación especial para los hidrocarburos y los de cloruro de polivinilo son excelentes para la destreza de los dedos. Esto más que todo utilizan los médicos en los laboratorios y para el manejo de partes pequeñas. Siguiente diapositiva, por favor. En el cuidado y para la protección de las piernas y pies se debe tomar en cuenta el material y también, aparte del material, los elementos de protección, como se puede ver en pantalla. En la primera imagen, estos son destinados a proteger de riesgos concretos. Y también se debe tomar en cuenta el diseño, como se ve en la segunda imagen, para el pie y la pierna, y para que el pie y la pierna queden protegidas. Y eso también se debe a la altura de la caña, como se pueden ver los diferentes tamaños. Siguiente diapositiva, por favor. Los zapatos con puntera protectora. Se usan más que todo cuando existen riesgos de objetos que caen o ruedan o vuelcan. Por ejemplo, en los trabajos de construcción y minería. Los zapatos conductores de electricidad están hechos para disparar la electricidad estática que se acumula en el cuerpo y evitar que se produzca alguna chispa. Los zapatos para riesgos eléctricos son muy similares a los de seguridad, pero no llevan metal, salvo en la puntera, pero esta está aislada del zapato y lo usan más que todo quienes trabajan en mantenimiento de la electricidad. En las botas de goma, este protege a los pies y piernas, ya que son de caña larga, cuentan con una puntera y plantilla de acero para resistir los impactos y también los pinchazos. Más que todo se utilizan en los trabajos de construcción, en los laboratorios. Y por último, las polainas, que son un elemento más para completar a los zapatos, ya que protegen la pierna y normalmente son fabricadas de cuero curtido al cromo. Siguiente diapositiva, por favor. Se debe elegir el calzado de seguridad según el riesgo a proteger. Y en pantalla podemos ver los distintos riesgos que pueden surgir. Como hay zapatos para filtros para polvos, filtro para polvo y nieblas. Para impactos, humedad o agua, para pinchazos o cortaduras, para salpicaduras. También tenemos para deslizamientos, para productos químicos, riesgos eléctricos, suelos ásperos y otros. En el cuidado y mantenimiento de estos zapatos, más que todo, por ejemplo, en los de cuero, solo debería ser usado por una sola persona,
por razones higiénicas y porque el cuero también se amolda al pie de la persona. En el calzado de goma, solo en casos excepcionales se podría llegar a utilizar, pueden llegar a utilizar 2 o más personas, pero siempre se debe hacer la limpieza y la desinfección. Los zapatos se tienen que evitar guardar cerca de las fuentes de calor y en casos de mucha transpiración sería aconsejable utilizar más de 2 pares de calzados en el trabajo. Va a continuar mi compañero. Buenos días, continuando con buenos días. Mi nombre es Branco Sarabia Morales. Continuando con la exposición, les voy a hablar sobre lo que son los cinturones de seguridad para trabajos en altura. Primeramente, lo que tenemos es el arnés de seguridad. El objetivo es la protección del usuario en caso de caídas a distintos niveles, usado para trabajo en alturas o lugares donde se requiere su uso. Antes de cada uso, el usuario debe asegurarse de que todas las tiras y costuras estén en buenas condiciones. Los componentes metálicos no deben estar oxidados, arrugados o dañados. El arnés debe usarse junto con todos los accesorios que lo componen para garantizar la seguridad del usuario. Un aspecto bastante importante es que el usuario no debe fumar cuando hace uso del arnés para evitar que le caigan brasas y pueda ser dañado. Esto como medida preventiva para que esta acción no cometa el error el usuario al momento de utilizarlo. La colocación del arnés debe hacerse para que se ajuste perfectamente al tamaño de cada empleado. No debe usarse cuando se encuentra dañado. Si hablamos de mantenimiento y almacenamiento, decimos que deben almacenarse en lugar seco, con sombra, sin contacto con fuentes de calor, productos químicos y abrasivos, en bolsas apropiadas como ser la bolsa de lona, para así poder evitar cualquier tipo de estrés mecánico. Cuando esté muy sucio, se debe lavar el arnés con agua tibia, jabón neutro, secar en la sombra y en un lugar ventilado. Deberá inspeccionarse en diversas situaciones, revisarse antes y después de su uso. Como segundo elemento tenemos lo que es el cinturón de seguridad posicionamiento. El objetivo. El cinturón de seguridad es un equipo de protección individual cuya finalidad es la restricción de caída al realizar trabajos en postes u otros. El uso, utilizando para sostener al usuario a un punto de anclaje, anulando la posibilidad de caída libre, consta de una faja y uno o más elementos de amarre. Es utilizado en conjunto con el cinturón lumbar y portaherramientas. En cuanto al cuidado y mantenimiento, los cinturones deben mantenerse limpios, resistentes frente a numerosas acciones e influencias, de modo que su función protectora quede garantizada durante toda la vida útil. La acción de productos químicos, la suciedad, entre otros, pueden mermar severamente la eficacia del cinturón. Es necesario realizar lo siguiente para asegurar la adecuada conservación del equipo. Primero, cuando el cinturón deje de utilizarse y haya de ser almacenado, debe limpiarse adecuadamente, sin emplear productos de limpieza agresivos químicos. Segundo, una vez cepillado, se lavarán con jabón neutro o detergentes suaves, se enjuagarán y se secarán al aire libre, nunca al sol o estufas. Tercero, una vez limpios, se guardan en lugares de ambiente seco, con temperaturas moderadas. Se deben procurar mantenerlos suspendidos sin enrollar. Asimismo, es preciso comprobar el estado del cinturón antes y después de cada uso. Siguiente, por favor. El cinturón portaherramientas. Objetivo. Los cinturones de cuerpo para liniero combinan las características de un cinturón de posicionamiento con un cinturón especial para herramientas. Se aplican a los sistemas de dispositivos de posicionamiento para empresas de servicios públicos como ser las de energía eléctrica y telecomunicaciones. En cuanto al uso, estos cinturones están diseñados para ser utilizados solamente por personas que hayan recibido entrenamiento apropiado y que estén calificadas para utilizar este tipo de posicionamiento, cinturón. Sirven para ahorrarte mucho trabajo mientras estás en una labor de reparar algo o de instalar algo de electricidad, por ejemplo. El cinturón no es una caja de herramientas, no es para guardarlas, sino para sostenerlas cerca de ti, como las sostendría un ayudante, en el momento que necesites más de una cosa a la vez y no tengas libertad para moverte por ti mismo. Siguiente, por favor. Como elementos complementarios hablaremos de dos elementos. El primero, línea de vida. El objetivo. La línea de vida es un dispositivo de seguridad que ayuda a reducir el impacto de la caída en altura por el trabajo realizado en desplazamientos verticales. Este tipo de dispositivo permite al usuario conectar a un punto de anclaje a través de una cuerda, minimizando la consecuencia en caída.
En cuanto al uso, antes de cada uso el usuario debe asegurarse de que todas las cintas y costuras están en perfectas condiciones, sin ningún tipo de daño. Todos los componentes metálicos de la misma manera deben estar en las mejores y perfectas condiciones, comprobando que el dispositivo anticaída esté dimensionado correctamente, calibre el cable o cuerda. En cuanto al cuidado y mantenimiento, debe ser almacenado en un lugar limpio, sin la presencia de productos químicos nocivos. Hablando de la slinga tipo Y, el uso de este elemento será obligatorio cuando se realice toda labor o desplazamiento a 1.5 metros o más sobre un nivel inferior, en combinación con el arnés para trabajo en alturas. En cuestión de cuidado y conservación, siempre que ocurra una caída, la cuerda o slinga haya sido tensada, es indispensable realizar una inspección especial para identificar cualquier signo de deterioro, en cuyo caso debe ser sustituido. Sí, por favor. Ahora les hablaré sobre la ropa protectora. La ropa protectora se puede clasificar según el material con que se fabrica la prenda. Primero, tenemos el tejido. Las prendas de tela se utilizan cuando solo se requiere una ligera protección, en especial contra el polvo y para el pintado a pistola y en ciertos tipos de trabajo de chorreado con abrasivos. Cuero. El cuero se utiliza normalmente para prendas que protegen un área específica del cuerpo, tales como mandiles de soldador o para ropa utilizada en trabajos de manipulación manual. El cuero puede tratarse para hacerlo ignífugo o a prueba de grasa. Siguiente, por favor. Tercero tenemos el caucho. El caucho natural o sintético se utiliza raras veces para la fabricación de trajes completos. Los mandiles de caucho se hacen con láminas de goma o con telas de cubierta de goma en uno o ambos lados. Como cuarto tenemos el plástico. Los trajes hechos de plástico se utilizan para proporcionar protección contra las sustancias cáusticas o corrosivas, atmósferas húmedas o inclemencias de tiempo. Los trajes o delantales de plásticos pueden hacerse de láminas de PVC o de fibra sintética o artificial. Siguiente, por favor. También hablaremos de lo que son los tipos de ropa industrial y ropa de seguridad laboral. El primero sería la ropa ignífuga y de protección de altas temperaturas. Se trata de ropa diseñada especialmente para soportar el efecto de las altas temperaturas y del fuego. Como segundo tenemos la ropa de protección ante el frío. Son protectores térmicos que mantienen la temperatura corporal de los usuarios impidiendo que desciendan bruscamente. Tercero, ropa de alta visibilidad. Ropa diseñada para aquellas profesiones que se desarrollan durante la noche o en circunstancias en que es necesaria aportar un extra de visibilidad. Siguiente, por favor. Como cuarto tenemos lo que es la ropa de protección contra riesgos mecánicos. Son tejidos específicos creados con propiedades únicas que resisten el corte y que tienen la capacidad, por ejemplo, de atascar piezas móviles. Como quinto, tenemos la ropa de protección riesgo químico. Las prendas que protegen la piel o cualquier zona del cuerpo del contacto con elementos químicos se crean específicamente para proteger de ciertos riesgos dependiendo de la profesión o del compuesto químico que se vaya a manejar. Siguiente, por favor. Como sexto tenemos la ropa de protección antirradiaciones. Cuenta con una forma de creación específica para proteger a los trabajadores contra las radiaciones de carácter no ionizante. Como séptimo tenemos la ropa de protección contra riesgos biológicos. Este tipo de prendas son las utilizadas por profesionales de la salud y otros ámbitos que están en contacto con sustancias que pueden suponer un riesgo biológico. Como octavo tenemos la ropa de protección frente a riesgos eléctricos. Indumentaria que debe constar de todo tipo de elementos aislantes, siendo especialmente importantes el tipo de calzado que se selecciona. Voy a cederle el paso a mi compañera para continuar con la exposición. Mi nombre es Alejandra Andrea Veneros y yo les voy a hablar sobre los EPPs de alta visibilidad. El propósito de esta ropa es señalar la presencia del trabajador en lugares de riesgo. Estas prendas poseen colores fluorescentes o rayas reflectantes, ya sean en chalecos, pantalones o parcas. Siguiente, por favor. Las clases de protección según la ISO 20471. Esta norma especifica los requisitos para la ropa de protección del usuario, en donde nos dice que si la manga bloquea una visión clara de las dos bandas horizontales sobre el torso,
La manga debe ir rodeada por dos bandas reflectantes, separadas un mínimo de 50 milímetros una de la otra, y la banda situada más abajo deberá estar colocada como mínimo a 50 milímetros del extremo de la manga. Las chaquetas que tengan mangas que no sean de alta visibilidad, esas deberán cambiarse al material fluorescente y tener dos tiras retroreflectantes. También nos dicen que las prendas de clase 3 deben cubrir el torso y deben tener además mangas con tiras reflectantes y o patas largas de pantalón. Las cintas reflectantes no está permitido que además un chaleco sin mangas sea tipo 3. Además se puede añadir tiras adicionales en las zonas donde sea necesario. La ropa de alta visibilidad clase 3 es la que proporciona mayor nivel de protección con un mínimo de 4 metros de cinta reflectante de 5 centímetros de anchura. Los de clase 2 son de nivel intermedio, con un mínimo de 2,6 metros de cinta reflectante y 5 centímetros de anchura. Y los de clase 1 son los de mínima protección, los cuales actualmente por esta norma ya no son aceptables. Siguiente, por favor. Dentro de la ropa de alta visibilidad tenemos el material de fondo. Como se puede observar en la imagen, el material de fondo es fluorescente de color altamente visible. También tenemos el material retroreflectante. Es retroreflector exento de cumplir los requisitos del material de fondo. El material combinado, como su nombre lo indica, presenta tanto fluorescencia y retroreflexión. El material no fluorescente, también como lo dice su nombre, no posee propiedades de fluorescencia. Siguiente, por favor. Los EPPs en Bolivia. Según el artículo 46, parágrafo 1, numeral 1 de la Constitución Política del Estado, consagra que toda persona tiene derecho al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin discriminación, con remuneración y justo salario. Dentro de este artículo tenemos algunos más importantes que les voy a decir brevemente, que sería el artículo 2, en donde especifica que tanto entidades públicas y privadas deben proporcionar la ropa de trabajo adecuada en el momento de la adjudicación. En el artículo 3, las inspecciones se deben efectuar a través de los inspectores de las jefaturas departamentales o regionales de oficio o petición de contratación. Lo que quiere decir que la inspección de oficio se realizará de acuerdo a su programa semanal. La inspección a petición se realizará de manera inmediata. Dentro del artículo 4 nos dice que la ropa de trabajo debe ser adecuada, resistente, ligera y que además se dispondrá de al menos 2 vestuarios. Esta se debe usar de forma obligatoria, estando bajo el cuidado individual de cada trabajador. En el artículo 5 nos establece que el incumplimiento de todas estas normativas dará lugar a las sanciones correspondientes. Siguiente, por favor. Uso y lineamiento de los EPPs actualmente con el coronavirus. La dotación de todos estos componentes no debe faltar. No debe olvidar además de las capacitaciones, los controles, la supervisión del trabajador, además de las señalizaciones de las áreas de retiro y colocación de los EPPs. Dentro de algunos EPPs que ahora se han implementado por este coronavirus, tenemos el protector facial, que es un plástico transparente y este debe proporcionar una buena visibilidad para el usuario, además de tener una banda ajustable para ajustar firmemente alrededor de la cabeza.
y ajustarse cómodamente contra la frente, cubriendo así completamente los lados y la longitud de la cara. Puede ser desechable o reutilizable dependiendo del material. También tenemos los guantes. Los guantes deben tener puños largos, llegando por encima de la muñeca. Las gafas deben poseer un buen sello contra la piel de la cara, un marco PVC flexible para encajar fácilmente con todos los contornos de la cara, con presión uniforme, hermético en los ojos y ajustable para los usuarios que usan anteojos. La mascarilla médica posee alta resistencia a fluidos, buena transpirabilidad. Las caras internas y externas deben estar sumamente identificadas, es decir, que el diseño no debe colapsarse contra la boca. Y por último, también lo que actualmente se está usando son los trajes de bioseguridad, en donde se debe tener costuras cosidas y protegidas, con la capucha adherida por costuras cosidas al traje de bioseguridad, resistentes a partículas de una micra de tamaño y con un gaucho en los puños de las manos para un mejor ajuste en los brazos. Continuando con la exposición, mi nombre es Naide Sequita Celaya y yo les voy a explicar un poco sobre las empresas distribuidoras de equipos de protección personal. En Bolivia existen varias empresas encargadas de suministrar elementos de protección personal. Tenemos como ejemplo la empresa Gergo Limitada y la empresa CX SRL. Estas empresas trabajan con marcas muy reconocidas a nivel mundial, como la marca 3M, Radnor, Libus, Klingard, MSA y Lembu. Estas marcas están reconocidas a nivel mundial, tanto por su calidad como por su diseño. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a las ventajas de tener un equipo de protección personal, tenemos que proporciona una barrera entre los riesgos y el trabajador. También disminuye la gravedad de las lesiones sufridas o que puede llegar a sufrir el trabajador. También mejora el resguardo de la integridad física del trabajador. El trabajador, al contar con un equipo de protección personal, tiende a sentirse seguro y por ende tiene mayor rendimiento en su trabajo. Siguiente diapositiva. En cuanto a las limitaciones de los equipos de protección personal, tenemos que en cierto punto llegan a crear una falsa sensación de seguridad. También otra limitación es que hay una falta de conocimiento técnico en cuanto a la adquisición de un EPP. También que necesitan de mantenimiento riguroso y periódico y requieren de un esfuerzo de supervisión adicional. Siguiente diapositiva. Como conclusión, podemos decir que los equipos de protección personal no representan un lujo ni una mala inversión para la empresa. Al contrario, es una necesidad que brinda salud y bienestar a cada miembro de la empresa, y de cada equipo de protección personal debe ser utilizado de la forma adecuada y permanente mientras esté expuesto al riesgo. Siguiente diapositiva. En cuanto a las recomendaciones, si bien la responsabilidad de la empresa es proporcionar el EPP adecuado, la responsabilidad del trabajador es utilizar. En esta parte es muy fundamental la participación de los supervisores en cuanto al control del buen uso y el mantenimiento de los elementos de protección personal. Una incorrecta o inoportuna selección de los equipos de protección personal puede llegar a provocar accidentes de mayor gravedad. Para poder reforzar el tema que explicamos, a continuación les vamos a mostrar un video. Personal.
En todas las empresas existen peligros y riesgos, los cuales se deben minimizar, eliminar o controlar con la finalidad de proteger la seguridad y salud de los trabajadores. El equipo de protección personal debe ser considerado como una alternativa complementaria de seguridad, solo utilizada en todas las empresas de protección personal. En todas las empresas existen peligros y riesgos, los cuales se deben minimizar, eliminar o controlar con la finalidad de proteger la seguridad y salud de los trabajadores. El equipo de protección personal debe ser considerado como una alternativa complementaria de seguridad, solo utilizada para aumentar la efectividad de cualquier estrategia primaria para prevenir accidentes y enfermedades profesionales. Definición de equipo de protección personal. Denominación dada a un equipo o conjunto de equipos destinados a dar garantía a la integridad física del trabajador a través de la reducción del grado de exposición. Recuerde, los equipos de protección personal no reducen el riesgo o el peligro, solamente protegen al individuo del ambiente y del grado de exposición. ¿Cuándo se utiliza el equipo de protección personal? El equipo de protección personal es la última barrera de protección entre la persona y el riesgo. Se utilizan cuando es imposible controlar el riesgo en su origen, cuando es imposible instalar una protección colectiva eficaz, existe un riesgo residual a pesar de la protección colectiva, en situaciones de riesgo esporádicas, rescate o emergencia. Normas de uso. Debe ser de uso personal, en beneficio de las medidas sanitarias y de salud del usuario. La elección del equipo debe ser adecuado, conforme al riesgo, tiempo de exposición y límites permisibles, debiendo considerar que se encuentren certificados. Debe tener la propiedad de adaptabilidad para el usuario y debe mantenerse en perfecto estado de limpieza y funcionalidad. Ventajas del equipo de protección personal. Proporciona una barrera entre los riesgos y el trabajador. Disminuye la gravedad de las lesiones sufridas por el trabajador. Mejora el resguardo de la integridad física del trabajador. La mayoría de los equipos de protección personal son de fácil selección. Son fáciles de implementar. Existe una gran variedad de ofertas en el mercado. Clasificación de los equipos de protección personal. Protección de cabeza, protección de ojos, cara, protección de dedos, manos y brazos, protección de pies y piernas, protección de la piel, protectores respiratorios. Por último, protección total del cuerpo. Bueno, ingeniero, habríamos concluido con la exposición. Muchas gracias por su atención.